Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a nuestro canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Y les agradecemos porque nos sintonizan, porque ven esta plataforma donde nosotros pues damos temas bíblicos, temas que nos ayudan a comprender más los designios de Dios sobre nuestras vidas, lo que Dios desea que como seres humanos atendamos de urgencia, porque estamos en los días finales y tenemos que indagar las Sagradas Escrituras para estar bien apercibidos en lo que Dios desea, un pueblo bien apercibido, bien preparado, y más que nada en la Biblia. Que sea la Biblia el origen de nuestra creencia, los fundamentos de nuestra creencia en Dios. Que no sean ideologías de hombres, sino que sean la palabra de Dios la que nos guíe, la que nos instruye, la que nos guíe. Bueno, les invitamos que sigan suscribiéndose a nuestro canal, también que le den like, que puedan compartirlo. Y sin más, vamos a dar ahora tiempo al tema del día de hoy. Y les invito a que hagamos una pequeña oración para comenzar. Señor Padre, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Y en ese momento, Señor, que vamos a tener este tema, que sea, Señor Padre, una bendición para el que la expone y una bendición para los oyentes y los que miran este programa. Te pedimos tu bendición, que nos acompañes en nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema en el cual nosotros vamos a ver un pasaje bíblico que nos lleva, que nos toma a nuestros días. Un pasaje bíblico que sucedió hace muchísimo tiempo, en los tiempos de los reyes de Israel, y que es de gran enseñanza para nosotros, los cristianos, para los que nosotros queremos seguir a Cristo, queremos conocer más de la palabra para que podamos estar bien apercibidos. Lo que Dios desea de su pueblo, que sea un pueblo bien apercibido, o sea, bien sumergido en la palabra. Cristo mismo, Jesús nos lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Cristo Jesús nos lleva a la palabra. Y pues vamos a ver cómo esta historia nos lleva a nuestros días y podemos ver qué tan grandemente la sociedad está corrompida. Y no solamente la sociedad está corrompida, sino que también aún entre todo aquel que se profesa ser cristiano, que depende o pertenece a esta denominación, a tal denominación cristiana, vemos si están basados o estamos basados bíblicamente en lo que respecta a la doctrina bíblica y no en doctrinas de hombres, porque también en su tiempo Cristo Jesús mismo venían los líderes religiosos y le querían amonestar a Cristo Jesús por realizar actividades o guardar ciertos días de reposo de la forma que él lo guardaba, y entonces él tuvo que venir y decirles también que ellos seguían doctrinas de hombres y no seguían la palabra. Y entonces ellos habían inventado en esos tiempos, en los tiempos contemporáneos de Cristo Jesús, leyes que ellos habían creado y que a ellos les interesaba que el pueblo guardase más sus leyes, que guardasen la palabra, la Biblia, el Antiguo Testamento, a como Dios lo requería, a como Dios los había dejado escrito para que ellos guardaran. Y vamos a ver entonces en esta anécdota a un personaje, a Elías. Elías fue un personaje en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. Y él fue un personaje que existió o que existe todavía, porque la palabra del Señor dice que él lo llevó al cielo sin ver muerte. Este personaje existió en los tiempos del rey Acab, un rey que vino a ser el rey de Israel en sus días de Elías el Tisbita,
Pero lamentablemente ese rey se había corrompido y dice la palabra del Señor que ese hombre había llegado a ser más gravoso, más pecaminoso, más maligno que todos los reyes que le habían precedido. O sea, habían existido sus reyes, es más, su padre, Omri, había sido un rey malo, pero aquí la palabra del Señor nos dice que este hombre Acab había llegado a ser el más malo de ellos. Y en esos tiempos, ¿verdad? El rey era la figura, era el estandarte del pueblo. El pueblo miraba al rey y el pueblo seguía su ejemplo. Y lo que este rey realizaba, el pueblo lo hacía. Y si no lo querían hacer por la buena, eran obligados a hacerlo. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Primera Reyes, capítulo 16. Voy a leer porciones solamente de los capítulos donde está la historia de Elías y de Acab, y para ir guiándonos hasta el tema principal, a enfocarnos en lo que queremos mostrarles hoy, para que veamos que eso también permea nuestros días, que no es solamente una anécdota que pasó en el tiempo de los israelitas antiguos, sino que también sucede en nuestros días. O sea, es un prototipo, un tipo del antitipo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, la palabra de Dios dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Dice la palabra de Dios que Jezabel era hijo de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos que en su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó a precio de vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, es otra historia. Está hablando de Jericó, que fue reconstruida, pero entonces, al volver a construir ese lugar, entonces estaba cumpliéndose una profecía que había Dios hecho a través de Josué, hijo de Nun, que iba a ser reedificada esa ciudad, pero a costa de sangre. Pero no es eso el tema que nos incumbe. Estamos viendo que Acab se casó con una mujer que era hija de un rey que era hijo de los sidonios. Y si usted va a la historia e investiga quiénes eran los sidonios eran unos idólatras que vivían en la orilla del mar, de lo que es el mar muerto, el mar Negro. Allí, a orillas del Mar Negro, tenían los sidonios su base, tenían su ciudad. Y estos sidonios tenían dioses paganos. Y aquí adoraban a Baal y a Sera, que eran el dios Sol y la diosa Luna. Ellos eran los que ellos adoraban. Y este rey israelita, que era Acab, había aceptado la religión pagana dentro del pueblo de Dios. Tanto que ya había mandado construir templos paganos para adorar a esta imagen, a estas imágenes, a estos dioses, creados por hombres. Ahora, ¿quién había influenciado en Acab para hacerlo? Pues nada más y nada menos que Jezabel, su mujer. Jezabel era la sacerdotisa, era la maestra de los profetas falsos, que en ese momento le servían y eran alimentados por la casa del rey. O sea, eran
cientos de profetas falsos, paganos, que eran alimentados y se les daba un sueldo por parte de la casa real. Y esto, pues Dios ya era una ofensa para Dios. Y Dios tuvo que enviar a Elías, su profeta, a hablar y hacer hazañas milagrosas para que el pueblo comenzara a ver, no solamente el rey, sino el pueblo comenzara a ver que el verdadero Dios es Dios, Jehová, el que nosotros servimos hasta nuestros días. A ese Dios, ese es el Dios que debía de haber seguido Israel, pero el pueblo de Israel se había alejado, se había apartado. Y miren lo que sucede. Elías, en fe, por fe, él mandó decir esas palabras para que se fuese cumpliendo también lo que ya se había prometido antes Dios a Moisés. A Moisés le prometió que iba a haber sequía cuando el pueblo se apartara de Dios. Y miren lo que dice aquí Elías. En el capítulo 17, Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente de Jordán. Beberás del arroyo, y yo que voy a mandarte a los cuervos para que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces aquí se cumple la promesa de Dios, la profecía que le había dicho a Moisés muchos años antes, que si el pueblo pecaba y se alejaba de Dios, de él, entonces iba a haber una gran sequía. Y por fe, este hombre Elías fue y les dijo esto. Le dijo este hombre a Acab que iba a secarse, que no iba a llover, que iba a secarse la tierra, no iba a haber ni siquiera agua en los ríos. Y aquí mismo nos está diciendo que él estaba viviendo del arroyo, pero después se secó ese arroyo porque no había más lluvia y había entonces cesado de producir agua, ese arroyo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que comenzó la sequía en Israel, toda la tierra de Israel. Ahora, en los tiempos del rey Acab existía también otro rey, Asa, que él reinaba en Judá. Recuerden que Judá e Israel antes pertenecían a un solo reinado. Cuando Dios levantó a Saúl, eran un solo pueblo, era una sola tierra. Después, cuando vino David, cuando Dios levantó al rey David, David cometió graves pecados, los cuales Dios dijo que después que iba a arreglar cuentas con su descendencia de él por lo que él había hecho. Y que después del hijo que él iba a tener reinando, Salomón, después de la muerte de Salomón, Dios iba a dividir las tierras por los grandes pecados de David y su hijo Salomón. Y sucedió eso. Dios dividió, y entonces Israel se dividió de Judá, y ahora Judá reinaba en el sur, y Israel era reinado en el norte por otro rey. Y esos reyes, hasta los tiempos de Acab, habían sido los que eran los dirigentes del pueblo de Israel. Recuerden que había dos reyes, uno que reinaba en el norte, que es Israel, y otro rey que reinaba en el sur, que era el rey, en esos momentos era Asa, que reinaba en Judá. Entonces, Elías tuvo que huir de allí y se fue a refugiar al arroyo de Kerit, y allí era alimentado por cuervos y tomaba agua también del arroyo. Entonces, Elías después va a visitar a una viuda en la cual él también después hace el milagro de devolver la vida al hijo de esa viuda. Pero después de cierto tiempo, pasaron años, mientras existía todavía la sequía,
en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no se había vuelto de sus pecados. El pueblo de Dios seguía pecando gravemente. Y por eso Dios tuvo que enviar de regreso a Elías a hablar con Acab. Entonces, Acab andaba buscando a Elías para matarlo. Y miren lo que le dice la entrevista que tienen Acab y Elías. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías, capítulo 18, versículos 1 en adelante. Y dice aquí, en el tercer año, ya habían pasado 3 años de sequía. Y es interesante ver que los años de sequía en esa tierra fueron de 3 años y medio. Miren lo que pasa. Y le dijo Dios, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dijo, ahora tienes que regresar de nueva cuenta a ver al rey. Aunque el rey había buscado por muchas formas asesinar a Elías, no lo había podido encontrar. Y miren lo que sucede aquí. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Este hombre sí temía a Dios, y era mayordomo de este rey malo, y este lo mandó llamar. Dice aquí, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, miren quién era la que mataba y perseguía a los profetas de Dios, era la mujer. No era el gobernante, sino la mujer religiosa, la religión falsa. Ahora otra cosa, si ustedes se dan cuenta aquí, la forma en que estaban gobernando con maldad. Y al parecer también la que gobernaba Acab y la que tomaba las decisiones era la mujer, era Jezabel. Y Jezabel era la que perseguía a los profetas del Señor. Dice que Abdías tomó a 100 profetas, el mayordomo de Acab, y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sostuvo con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua, o sea, a todos los manantiales que existan en todo Israel, y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro camino. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú Elías, mi señor? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y bueno, aquí Abdías se pone a dialogar con Elías diciéndole, mira que me estás poniendo en una situación difícil. Voy y le digo al Señor, al rey Acab, que tú estás aquí, pero si tú te vas o el Espíritu te lleva a otro lugar, estaba hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tomaba a Elías y lo llevaba a donde Dios decidía que tenía que estar Elías. Y entonces hace un trato con él. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vivo Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. O sea, ya este hombre Acab había enviado hasta espías a otros países buscando en dónde podían darle señas, información acerca de Elías. O sea, esto quiere decir que se fue más al norte con los sirios, se fue más al sur con el rey de Asa, de Judá, buscando dónde se había ido a refugiar Elías, pero Elías había mantenido en el país, escondido, claramente había sido escondido por Dios. Entonces aquí le dice, y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías, acontecerá que luego que yo que me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte, él me va a matar, y tu siervo teme a Jehová desde que es joven. O sea, este hombre le temía a Dios, ¿sí? Este siervo. Acontecerá que luego que yo me haya ido, bueno, versículo 13,
no ha dicho a mi Señor lo que hice, no he dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová en 50 en cuevas, y yo los mantuve a pan y agua. Y ahora dices tú, ve a tu amo, y aquí está Elías, dile, para que él me mate. Y dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy yo voy a mostrarme ante él. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo esto. Y es interesante ver las palabras que utiliza Acab. Le dice esto a Elías: ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, viene el rey hipócritamente, sabiendo que él es el que había desobedecido la ley de Dios, que él es el que había hecho afrenta a Dios, adorando dioses falsos. Él y su casa y sus sirvientes, menos este hombre que había sido fiel, que su sirviente de Acab. Todos los demás habían adorado dioses falsos, todos manipulados por Jezabel, la reina. Y miren que este hombre con ese descaro le dice: tú eres el que turbas a Israel. Y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. En total, estaban contando a 850 profetas falsos, que eran alimentados por Jezabel. Jezabel tenía sus profetas falsos que le profetizaban, ¿verdad? Mentiras a esta mujer, y al profesarle mentiras a esta mujer, ella pues se lo comunicaba al rey, y el rey pues se lo comunicaba al pueblo, y el pueblo estaba cegado por la unión que tenían el gobierno y la religión. El gobierno era Acab, que era el que gobernaba, y la líder religiosa era la reina Jezabel, y era la que ella incitaba. Ella era la que incitaba a declarar leyes nuevas. Ella era la que incitaba a perseguir a los que creían en Dios, a los que se aferraban a la Biblia, al Antiguo Testamento, aquellas personas que fueron escondidas y alimentados a pan y agua por misericordia de un siervo, que era un siervo de Acab, y los mantuvo a pan y agua. Entonces Elías le está diciendo ahora a este hombre: júntame a todo el pueblo de Israel, y también tráeme a todos los sacerdotes o todos esos profetas falsos que tú tienes, y todos los profetas falsos que tiene tu mujer, y tráemelos. Entonces, aquí, cuando son reunidos en el Monte Carmelo, allí en el Monte Carmelo Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta para dejar asentado y dejarnos una lección también a nosotros, que Dios es el que mantiene siempre la última palabra. Él es el que decide al final. Podrán manifestarse muchas teorías, muchas doctrinas falsas, pero al final de cuentas Dios es el que triunfa. Mismo Cristo Jesús, recuerden que les mencioné hace un momento, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios quiere enviarnos a la palabra, para que no nos dejemos pervertir, para que no dejemos que una doctrina de hombre pueda influir más que una doctrina de la palabra. ¿Sí? Entonces Dios quiere que su pueblo vuelva a la palabra. Y aquí viene el rey y le dice: mira, tú estás turbando al pueblo. Y mismo Elías le dice: no, tú eres tú y tu casa, que se han alejado de Dios, que han permitido que dioses ajenos, dioses que fueron creados por hombres, vengan ahora a tomar el liderazgo de este pueblo. Tú y tu mujer han estado engañando al pueblo, y el pueblo se ha dejado engañar. Y el pueblo tiene que tomar una decisión ahora en el Monte Carmelo. Y miren cómo se ponen a interactuar. Entonces, de ahí en adelante, todos ellos, Elías como el principal,
el profeta de Dios, y todos los demás, aún el pueblo de Dios, cómo esta acción que tienen nos ayuda a comprender que eso sucedió en el tiempo antiguo, pero eso también sucede en nuestros días. Está sucediendo mucho que el pueblo cristiano está cometiendo apostasía. El pueblo cristiano se está alejando más de los designios de Dios, de las leyes de Dios, de los reglamentos, los estatutos que Dios ha dejado para su pueblo en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios ahora lamentablemente está dejando engañar por su liderazgo. Hay líderes que no tienen temor de Dios. Y los mismos apóstoles en sus cartas mencionan que iban a venir lobos rapaces, iban a venir engañadores, profetas falsos, a engañar al pueblo. Y en nuestros días sucede que engañan muchos al pueblo, a los fieles, aquellos que tienen hambre de escuchar palabra de Dios, a muchos que tienen temor de Dios, también son engañados por estos líderes religiosos que mal usan la palabra de Dios, la tergiversan, usan solamente lo que les conviene de la palabra del Señor. Miren que Satanás es sutil. Satanás siempre va a venir mezclando la verdad con la mentira. Satanás nunca va a venir a decirte mentira totalmente, sino que va a mezclar verdad con mentira. Y eso sucede también dentro del pueblo cristiano. El pueblo cristiano es engañado. Se les presenta parte verdad, pero también mucha mentira. Y al mezclar verdad con mentira, ¿qué pasa? El pueblo se confunde y comienza a confundirse de tal forma que no saben qué hacer. Y se los digo por lo que sucede a continuación. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y miren lo que hace el pueblo. Dice la palabra del Señor aquí, y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no sabía qué hacer. El pueblo estaba confundido. El pueblo no sabía para dónde correr. ¿Por qué? Porque habían sido influenciados por mucho tiempo. Dice aquí que este hombre dirigió sobre el pueblo de Dios por 23 años. Esos 23 años habían sido influenciados por la doctrina pagana, por mentiras, por esta reina Jezabel que no era ni del pueblo de Dios, sino que venía de los sidonios, que había venido a influir grandemente al pueblo del Señor con mentiras, con paganismo. Y el pueblo de Dios había sido nublado y había sido entorpecido por esto. Y por eso el pueblo de Dios, cuando les pregunta a Elías, ¿hasta cuándo van a estar con esos sus pensamientos? Y el pueblo de Dios se queda callado. Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, vayan en pos de él. Pero ellos se quedan callados, no quisieron contestar, no quisieron, creyeron que estaban entrampados y contestaban. Porque si ellos contestaban que ellos querían seguir a Dios, entonces le iban a temer al rey, que el rey iba a actuar en contra de ellos. Y entonces, si ellos contestaban también que iban a seguir a los dioses paganos, sabían que Dios no se iba a quedar callado, que Dios iba a tomar acción. Entonces, vean lo que sigue aconteciendo. Dice aquí: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Está hablando solamente de los profetas de Baal, 450 hombres que eran los profetas falsos. Pero había otros 400 profetas falsos que eran de la diosa Cera. Dénsenos pues hoy 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: amén. Bien dicho. Allí sí el pueblo dijo amén, aquí sí. Vamos a ver. Cualquiera de los dos dioses va a responder, o serán de estos dioses de los sidonios,
que venían siendo parte de los dioses fenicios, o va a ser Jehová. Y dijeron, sí, sea bien dicho, vamos a decidir hoy. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo. Vosotros primero, porque ustedes sois más. O sea, ustedes son 450, háganlo ustedes. Son muchas manos que pueden ayudarles a poder preparar este sacrificio. Entonces, invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego. Entonces ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten en alta voz, porque Dios es, ¿no? Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez su Dios duerme. Hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ahora déjeme decirle que en nuestros días, aún dentro de las adoraciones en templos cristianos, se manifiestan este tipo de cosas, griteríos, danzas, que no tienen que ver nada con nuestra relación y el tipo de adoración que se debe de ejercer a Dios, sino que son contrarias al tipo de adoración que Dios desea. Y entonces aquí estos dice que gritaban, bailaban, se sajaban y buscaron durante un buen tiempo el poder hacer que su Dios hiciera siquiera una chispita de fuego para prenderle fuego a esa ofrenda que ellos habían hecho, y se pudiera prender fuego y entonces pudieran ser aceptos por sus dioses. Pero no sucedió así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo entonces se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, ya el pueblo de Dios no ofrecía holocaustos, no ofrecía sacrificios a Dios por mucho tiempo, tanto que el altar en el cual se deberían de ofrecer esos sacrificios ya estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel sea tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y entonces dijo después, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron. Digo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Ahora, son interesantes las palabras que menciona Elías. Menciona a los patriarcas y los menciona como si ellos estuviesen vivos. Y quiero decirles una cosa, mis hermanos, que Dios es un Dios de vivos, no es Dios de muertos. Cuando este hombre menciona a estos patriarcas, a estos líderes que fueron Abraham, Isaac y Jacob, Israel, ellos creyeron en un Dios de vivos. Y aunque ellos están descansando en la tierra, ellos están descansando, ellos saben y ellos reconocen que un día ellos van a ser despertados.
ellos van a ser levantados. Entonces, nosotros vemos que en los días de los israelitas, el pueblo de Dios se corrompió y se confundió por las enseñanzas, las doctrinas falsas que se habían metido dentro del pueblo de Israel. Tanto que aunque había personas muy pocas que seguían adorando a Dios, sí Dios se conservaba todavía fieles, pero eran muy pocos. La gran mayoría se había alejado. La gran mayoría había cometido apostasía. Y la gran mayoría adoraba dioses ajenos, influenciados por la religión falsa, por Jezabel. Entonces, aquí este hombre, Elías, después de que él hizo que derramasen agua, dijo: hagan otra vez, derramen agua otra vez, y lo hicieron otra vez. Y dijo aún la tercera vez, lo hicieron otra vez, la tercera vez, echaron agua sobre el holocausto, la leña y la zanja que había allí, o sea que estaba inundado de agua. No había manera de que pudiese prender fuego humano en esa leña. Era imposible que fuego humano pudiese sobrevivir en esa leña. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: aprendan a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí fueron todos degollados por él. Allí Dios manifestó que Dios no puede ser burlado, que al final de cuentas Dios tiene el control de todo. Y Dios desea que su pueblo le sea fiel, que las personas le seamos fieles, que no creamos solamente por el que así dijo. Se oye bonito lo que dijo el profeta, se oye bonito lo que dijo el pastor, se oye muy bonito, llamativo, dándole comezón a escuchar lo que queremos escuchar y no lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Debemos de aprender a ver que Dios nos habla aún en nuestros días. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el libro de Malaquías, después de que sucedió esto, el libro de Malaquías nos dice que Dios iba a enviar a su mensajero. Dice el capítulo 3 de Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces estamos viendo aquí que Dios estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Y el mismo Jesús menciona que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Pero también sucede que días también, en ese mismo libro de Malaquías, Dios menciona algo a través del profeta Malaquías. Dice aquí, capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad se darán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Cuando dice que Dios no va a dejar de raíz ni rama, es que no va a quedar la raíz, que es Satanás, ni rama, que son todos aquellos seguidores que hicieron maldad, que no quisieron volverse a Dios, que no quisieron volver sus vidas en reverencia, en respeto, en honor a Dios, sino que quisieron seguir adelante con su iniquidad, con su maldad, con el engaño, porque hay un engañador que engaña al mundo, y es Satanás. Y él engaña aún a aquellos que son escogidos, ¿sí? Y los engaña mezclando la verdad
con mentira de Él. Y es donde el pueblo de Dios se confunde. Y por eso vemos que existen muchas denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se confunde. Porque cada denominación cristiana tiene sus creencias. Pero nosotros debemos aprender a seguir a Dios. Nosotros debemos de ver que nuestros días también se están viendo afectados aún el cristianismo. Miren, les voy a decir por qué. Había una persona que fue un profeta, podría decirse, un gran líder en el pueblo hindú. Y este profeta existió hace mucho tiempo. O este líder, Mahatma Gandhi. Este hombre, Mahatma Gandhi, pues él no era cristiano. Pero este hombre, una vez que fue entrevistado, se le dijo que qué opinaba él de Cristo. Y en su respuesta él dijo que él admiraba a ese Cristo del cual hablaban los cristianos, que era un buen hombre, que había hecho muchas cosas buenas y que había dejado una enseñanza muy buena para sus seguidores, pero que él no entendía a los cristianos, que porque aún entre los mismos cristianos había luchas y peleas. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se levantaron muchas denominaciones, tantas denominaciones que tienen sus propias creencias, que están muy alejadas, muchas de esas creencias están alejadas de lo que es la verdad basada en la Biblia, lamentablemente debemos de ver que aún el pueblo cristiano está dividido, está confundido. Y nosotros debemos de ver y voltear a la palabra del Señor para dejarnos de llevar por la palabra y dejarnos de llevar por un así dice Jehová. Es temer primeramente a Dios antes que a los hombres, como dijo el apóstol. Temer a Dios antes que a los hombres. O sea, tener reverencia, temer a Dios, tener honra a Dios primeramente antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque iba a suceder esto, iba a suceder en el futuro, que va a venir a destruir Dios este mundo con fuego. Y dice que los hombres van a hacer estopa, un horno de fuego. Pero miren la promesa que nos deja a todos aquellos que seamos fieles. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y el sol de justicia es Cristo Jesús. Y en sus alas traerá salvación. Amén. Y es un amén grande, que en Dios a través de Cristo Jesús nos ha traído salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, aquí Dios finalmente nos deja una promesa, que aquellos que temamos su nombre, y aquellos que creamos en Cristo Jesús, y aquellos que obedezcamos sus mandamientos, Dios nos ha prometido que nosotros vamos a ser salvos, porque este Cristo nos va a traer salvación. Pero hay que apegarnos a la Biblia y no dejarnos engañar por tipo de enseñanzas contrarias a la Biblia. Y es mi invitación el día de hoy. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes hambre y sed de salvación, hambre y sed de la palabra del Señor, y tú quieres ser alcanzado por esa gran promesa, debes de conocer, estudiar, orar mucho para que Dios te dé sabiduría a través de la palabra. Que no permitamos que enseñanzas de hombres vengan a confundirnos y que nosotros no sepamos qué decir, así como cuando vino Elías y le dijo al pueblo, oye, si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, pues a él seguirle, y el pueblo se quedó callado. Pero nosotros sabemos que el mundo fue creado por Dios, el ser humano fue creado por Dios, el universo entero fue creado por Dios. Nada vino por la casualidad. Dios tiene el propósito de construir todo, de crear todo para sus criaturas. Dios dejó esta tierra para el hombre, pero lamentablemente el pecado ha hecho de esa tierra un lugar en el cual hay una lucha entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás por el ser humano. Dios ama al ser humano y Dios quiere darte vida eterna a través de
la palabra que tú le obedezcas, que tú obedezcas sus mandatos, sus mandamientos, que tú tengas el temor de Él en tu vida, para que de esa manera tú seas uno de esos fieles que van a ser salvados y que saltaremos como becerros de la manada, que salgamos contentos al final y que no seamos consumidos por el fuego, la segunda muerte que nos menciona el Apocalipsis. Es decir, hemos de morir aquí en la tierra la primera muerte, porque lamentablemente la paga del pecado es la muerte. Pero si creemos que Cristo nos va a resucitar y nos va a salvar, entonces esperaremos para ser resucitados y esperar a Cristo Jesús, que va a venir por nosotros y nos va a llevar salvados después de resucitarnos. Mi amigo, mi amiga, piénsalo bien, medita y confía en la palabra del Señor. Dios nos advierte porque el mundo está engañado y aún muchos cristianos están engañados porque no nos apegamos a la palabra. Una vez más les menciono las palabras de Cristo Jesús, San Juan 5:38. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga.